Señoras y señores, amigos de la Falla Exposición, buenos días a todos y bienvenidos al comienzo de un año especial, muy especial para la Comisión de la Falla Exposición. Es un ejercicio fallero que meses atrás se comenzó con esperanza, con ilusión, con sacrificio y con una única meta al final del mismo: volver a disfrutar de una categoría que esta falla siempre tuvo, pero que los avatares del tiempo le privó de ostentar años atrás. No hemos tenido otro objetivo este tiempo que volver a ser lo que siempre fuimos: una falla de especial, una falla clásica en el elenco de los privilegiados, un punto de referencia a la otra parte del río de la fiesta de las fallas. Lo fuimos con esplendor y con gratos recuerdos plasmados en la historia gráfica de las fallas por artistas y fotógrafos. Pero no queremos seguir siendo historia. Queremos ser una realidad. Queremos reverdecer viejas aspiraciones e ilusiones. Un día, el brillo que iluminó la luz de esta falla se diluyó como en un eclipse de sol y luna, poco a poco, como un movimiento irremediable que los matemáticos tienen estudiado hasta su último segundo, hasta que se ocultó nuestro sol y la luz se volvió neblina. Un tiempo que nos ha hecho reflexionar, anhelar y desear, pero que sabíamos que algún día acabaría. Mientras tanto, nos iluminaba la luz tenue de una luna que, lejos de ser los rayos del astro rey, nos sirvió como guía para seguir hacia adelante. Una luz tenue como la que usaban los maestros carpinteros en sus antiguos talleres. Una luz que íbamos alimentando como el candil, poco a poco, con aceite limpio para no ahogar la llama. Y a fe que ha servido esa luz, porque hoy, 26 años después, y sin perder el camino trazado, hemos vuelto a encontrar esa luz cálida que nos da el Dios Sol, astro idolatrado en la antigüedad y que para nosotros emerge como figura representativa de nuestra búsqueda y nuestro anhelo. La sorpresa es que esta luz nos ha hecho ver que nunca nos fuimos, que nuestro sitio sigue siendo el mismo, que nuestro lugar sigue intacto, solo que como el soldado desfallecido hemos dormitado en búsqueda de nuevas fuerzas. Hoy, tiempo pasado que queda evocado en la memoria, queremos traer hasta nuestros ojos las imágenes de lo que fuimos y de lo que somos, porque las raíces no se pueden borrar con el olvido, porque la memoria no puede renunciar a su nacimiento, porque los recuerdos son una llama viva que nos hacen sentir lo que somos. Falla Infantil Exposición. Una ilusión que encubría año tras año nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Detrás de cada monumento infantil se encerraba nuestro anhelo y nuestra virtud. Si no, recuerden y evoquen nuestra historia. Los largos 16 años que militó nuestra falla infantil en la máxima categoría, llamada sección especial e incluso Grupo A y sección Primera A, tuvieron su comienzo allá por 1959, cuando el artista José Gómez San Francisco plantó el monumento infantil por primera vez en esta falla. Un tercer premio en el año 66 fue el preludio para la obtención, un año más tarde, del máximo galardón al que puede aspirar una falla,
el premio extraordinario de todas las categorías de las fallas infantiles de 1967. El artista José Gómez San Francisco continuó trabajando con esta comisión, cubriendo uno de los periodos más fructíferos en premios para la falla infantil exposición. Pero sería en 1972, de la mano del artista fallero Joaquín Gómez Perelló, cuando volviese a desfilar por nuestra demarcación un palet con el primer premio de la sección especial, entonces aún denominada Grupo A. En el periodo comprendido entre 1973 y 76, último en el que se militó en la ya recién estrenada y denominada sección especial, desfilaron artistas que hoy son nombres consagrados en el abanico de artesanos falleros. Miguel Santa Eulalia Núñez o los hermanos Ferrer de Burriana dejaron ver lo que hoy son manos dotadas de un privilegio especial. Pero hubo que esperar a 1985, con motivo de las bodas de plata de la falla infantil, para ver a un artista puntero en su época, Luis Boix López, que con diversos premios en su palmarés ocupó un periodo muy especial de revitalización de la falla infantil que nos llevó hasta 1988. Se produjo un giro radical desde el año 1989 en nuestra falla infantil y se volvió a rozar los primeros premios en diversas categorías de la mano de José Manuel Alares Sales, indiscutible artista volcado con los más pequeños, que hoy en día no renuncia a seguir trabajando en el mundo infantil y que fue realizando trabajos siempre premiados con medallas y puestos de honor. Un primer premio en la sección tercera en 1992 nos hizo mirar hacia cotas más altas. La escalada ya no tenía freno. Queríamos lo mejor y no se regateaba esfuerzo para ello, sino sirva de muestra cómo recaló en nuestra plaza un artista que su solo nombre ya despierta admiración, Julio Monterrubio Fernández. Un nuevo concepto en la composición y plástica de las fallas infantiles que tuvo ese año de 1997 su cita obligada para todos los amantes de las fallas infantiles en nuestra demarcación. Y como el abanico de artistas cada vez se hace más grande, tampoco quisimos dejar de contar con otro joven artista que su valía, calidad e ingenio ha quedado más que justificada en la plaza del ayuntamiento. Nos resistíamos a tener que ir hasta el centro de la ciudad y de allí trajimos a Bernardo Estela Parra para que desde 1998 al 2000 devolviera una ilusión ya hecha realidad en esta comisión, como era aspirar a todo. Un tercer premio en sección primera en el año 1999 desbocó nuestro ansia por aspirar a lo máximo. Un primer premio en la sección primera en el año 2000 supuso el punto de salida hacia la sección especial, una sección que anhelábamos tantos años atrás. Todo ello sin dejar de cuidar hasta el último detalle, pues hasta la calidad plástica de los ninots exigíamos a nuestros artistas. Fruto de esta insistencia fueron los ninots infantiles indultados de los años 1971 y 1973 del artista Joaquín Gómez Perelló y el obtenido en 1999 por Bernardo Estela Parra. Figuras, todas ellas, que hoy son objeto de admiración en el Museo Fallero de Valencia, con el orgullo de anunciar cada una de ellas que formaron parte de nuestros monumentos infantiles. Éramos
o no especiales. Hacíamos vibrar o no a nuestros más pequeños en la ilusión de sus mayores. Hoy, sin ir más lejos, podemos comprobar cómo el paso inicial que dio nuestra comisión infantil, el ejercicio pasado, integrando la máxima categoría de las fallas infantiles, fue el primer paso de ese relevo que en evocación deportiva transmite el testigo de pequeños a grandes. Ellos iniciaron la carrera, ellos hicieron la parte inicial del esfuerzo. Ese testigo se lo entrega Javier Fernández, nuestro artista infantil, a los artistas del Monumento Mayor. Un testigo que conjuga su juventud e ilusión con su calidad y categoría. Creemos en su ingenio, en su arte, en su consumada técnica, y prueba de ello es la superación a la que él mismo se somete día tras día. Escrito está en ese testigo un cuarto premio en la sección especial infantil, que sirve de enseñanza de su buen hacer y entrega. Y hoy, renovadas fuerzas e ilusiones toman forma como por encanto, como por magia y hechizo, en un nuevo amasijo de arte, ingenio, plástica y color. Bajo el lema ¿De dónde vienes, brujita?, con ustedes, la maqueta de la Falla Infantil Exposición 2002 de la sección especial del artista Javier Fernández. Pero evocábamos antes al sol y a la luna en un juego común de luces en forma de eclipse. Un eclipse que significó oscuridad, tinieblas y espera. Una larga espera que debía acabar con la luz de la fuerza y del arte. Y la historia de la Falla Exposición se escribió con luz y fuego. Año 1958. Hace ahora más de 40 años se iniciaba la andadura por la sección especial de las fallas de Valencia. Unas modestas 100.000 pesetas de entonces y un artista discípulo de Juan Huerta, como era Blas Soler Rodríguez, ocuparon las primeras casillas de nuestro palmarés. Y no hizo falta esperar mucho tiempo para ganarse un sitio propio entre las mejores, cuando un año después, en 1959, el consagrado Vicente Tortosa Biosca plantó aquella antológica falla llamada popularmente la dels Cabals. Y es que ese lema de «para, che, para» se cambió de boca en boca los días de fallas por «has anat a veure la falla dels Cabals de exposició». Fue el augurio de lo que iba a ser una prolija y productiva estancia en la máxima categoría. Años de gloria y disfrute. De 1960 a 1963 fueron trabajando para esta comisión maestros artesanos sin igual: Juan Moleón Blasco, Antonio Ferrer o un joven José Martínez Moyá, que se asomaba al balcón de los grandes por primera vez, pero con un ímpetu que el tiempo le haría ser uno de los mejores. Un cuarto premio con la falla Els pecats de la dona hacía de esta falla una fija ya en las quinielas de los premios, y a él le supuso su inicio de una brillante carrera.
Y desde 1964 siguió desfilando lo mejor de la ciudad del artista fallero. José Llorén Soler, Alfredo García Tormo o José Barea Sánchez y su recordada Torre Eiffel del Ayuntamiento fueron el avance de un monumento singular que se plantó en 1968 con Pascual Jimeno Torrijos, titular del taller donde entonces trabajaba un jovencísimo Salvador Jimeno, discípulo avanzado que luego sería, entre otros cargos, maestro mayor del gremio. Un quinto premio y la distinción del Ministerio de Información y Turismo a la falla de mayor interés turístico jalonaron un especial año. Pero los retos no acaban ahí. Tras el trabajo de un lujo de escultor como fue José Azpeitia en 1969, un año después se le puso el reto delante de ir a por todas. Y no lo rehusó, ni mucho menos. Bajo el lema Vanitat y con el despliegue promocional de la falla llamada Falla del Pato, Exposición y Azpeitia quisieron tocar el cielo por primera vez. Pero como premonición del lema de la falla, y quizá como castigo al ansia desbordada de esta comisión, los 16 metros de remate que desafiaban al viento y al agua no pudieron contener su fuerza y se desplomó como un castillo de naipes. Solo unas horas resistió aquel vendaval, las suficientes para que hoy la recordemos y para no olvidar que, lejos de cundir el desánimo, había que sobreponerse lo más rápidamente posible. Y el sueño siguió, y se redoblaron esfuerzos, y se vendió ilusión, y se trabajó con fuerza, y conocimos a un fallero especial, muy simpático, y que le llamaban el Beni Bufat. Vino de la mano de Vicente Tortosa Biosca, y presidió el monumento que mayor cota alcanzó en la sección especial, un tercer premio para un lema en diners carchofes que sigue siendo nuestro reto a superar. Y tras 2 años de transición, en 1974 se celebraban las bodas de plata de Exposición. Este año sí, este año tenía que ser doblemente especial. Y lo fue. No por el premio, por desgracia, sino por el extraordinario monumento. El reto lo asumió un joven llamado Miguel Santaeulalia Núñez, hoy patriarca de toda la saga de los Santaeulalia, y que inició lo que es una de las carreras más brillantes en el mundo fallero. Sus martiris, como si de una premonición se tratase, parece que fueron también los nuestros, porque un cuarto premio fue un auténtico jarro de agua fría para nuestras ilusiones. Pero la falla estaba ahí, y casi toda Valencia dio fe de ello. ¿La recuerdan? Y en 1976 ya no se pudo más. Las estructuras de la falla sufrieron serios reveses de crisis. La Sala Flamingo, el pabellón de la Feria de Julio, todo parecía flaquear. Pero nuestro hasta luego, que nunca fue un adiós, un Chaplin construido por los hermanos Ferrer de Burriana, parecía despedirse de esa élite para empezar de nuevo. Un monumento que muchos lloramos por lo que representaba y que sin embargo nos hizo volcarnos en él. Sus 20 metros de altura le permitió mover su bombín por encima de los tejados de Valencia, saludando a una ciudad que debía volver a ver a Exposición en lo más alto. Parecía como si hasta su lema, "Els que fan el tonto", se dedicase a los falleros de Exposición por haber querido hacer grande la fiesta de las fallas. Qué contrasentido, ¿verdad? Pues bendita locura, porque no estábamos dispuestos a dejar 19 años de historia perdidos en la memoria. El gesto de Charlotte fue un hasta luego, un sencillo "volveremos a vernos, amigos". Y pasó el tiempo, ese juez inapelable que pone a cada uno en el sitio que se merece. Se trabajó mucho y duro, despacio pero sin pausa.
sabiendo siempre a dónde queríamos ir. Y esperamos el momento preciso. Y la escalera que tan larga se nos hizo durante tantos años, por fin llegó a su último escalón. Un primer premio en la sección Primera A y el Ninot Indultat 2001 fueron el anuncio de la mano de los artistas Pepe Latorre y Gabriel Sanz de que el largo camino llegaba a su fin. La alegría desbordada daba paso a un reto mayor, pero primero nos permitimos darnos un baño de gloria en nuestro esfuerzo recompensado. En la bañera cabían todos los que se quisieran incorporar. Como una luna creciente, hemos ido apartando las tinieblas, las dudas y los sinsabores. Hemos ido creciendo hasta dibujar una luna llena sobre la noche del barrio de Exposición. Un resplandor que ahoga las luces festivas y que se posa cálidamente sobre la falla. En una falla especial. En una comisión especial que quiere gritar que nunca dejó de serlo. Y se abre paso para desempolvar los laureles que en su día se le otorgaron y volverlos a lucir con gallardía y con humildad al mismo tiempo. Con gallardía porque son nuestra historia y esa nadie la puede borrar. Con humildad porque solo pedimos que nos dejen el sitio y lugar que un día tuvimos. Ese sitio, ese lugar, esa plaza, la reivindican Pepe Latorre y Gabriel Sanz. Son nuestras manos, son nuestro ingenio, son nuestra ilusión, porque ellos han vuelto a dar color a nuestro sol y a nuestra luna. Ellos han conseguido convertir el eclipse en ingenio, la niebla en rayos de sol y arte. Ellos han dado luz a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. Artistas consagrados que reciben un relevo que ya han disfrutado y dignificado. Bajo el lema Antónimos Anónimos, con ustedes, la maqueta de la Falla Exposición 2002 de la sección especial. Gracias a todos por estar hoy aquí. Cada uno habéis aportado con vuestra presencia un pequeño ánimo a la labor emprendida por esta comisión de falla. Hoy en día, Exposición es un conjunto de personas en la que todos tenéis un papel a desempeñar. Os aseguro que para nosotros es un aliento el veros hoy aquí reunidos, porque entre todos estamos forjando las nuevas letras de oro en la que se inscribe esta joven comisión que no quiere renunciar a su historia. Y la historia, hoy la estamos escribiendo entre todos. Sencillamente, gracias por estar junto a Exposición. Vosotros sois su significado y su razón de ser. Hasta siempre.